bendecidos con toda bendición. Saludos a todos nuestros santos ángeles, fieles mensajeros de buenas nuevas. También un saludo para todos los que nos escuchan por primera vez. Nos gozamos de que estén aquí recibiendo agua de vida. Todo el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Amén, aleluya. En el tema de hoy, el verdadero pueblo de Dios, les voy a demostrar cuál es el pueblo verdadero y cómo es que se llega a ser parte de ese pueblo que agrada y le sirve a Dios. El mundo entero lee la Biblia como si fuera un libro de cuentos y al estar pegados a la letra, no tienen claro quién es el verdadero pueblo de Dios. Todos los musulmanes, judíos, cristianos, se dividen dentro de ellos mismos en diferentes grupos, dependiendo de su estado emocional. Se van cambiando y moviendo. O si alguien predicó algo en que los demás no están de acuerdo. O si uno quiere ser líder y aparta a un grupo con maquinación para sacar a ese líder o para empezar su propio kiosco en otro lado. No tienen temor a Dios y se mueven como si el trato de Dios con su pueblo fuese un chiste, un relajo. Y eso es porque no son el verdadero pueblo de Dios. No le conocen ni son guiados por el mismo Dios. Cuando es Dios quien guía a su pueblo, hay orden y perfección entre ellos. Claro, porque los que siguen a Dios son primeramente temerosos, humildes, mansos y de limpio corazón. No andan buscando posiciones, porque ellos saben que solo hay un Dios, Melquisedec Lisbeth, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y los que son parte del pueblo de Dios son sus hijos fieles, que son iguales a Dios. El pueblo de Dios no es toda persona que invoque a Dios, no. Tiene que ser enseñado y creado espiritualmente por mí, el Espíritu Santo. Y después de haber creído en mí, se te da potestad de ser hechos hijos de Dios. No solo porque naciste de carne y hueso, eres un hijo de Dios, ni tampoco porque predicas sobre Dios, ni porque vas a una llamada iglesia donde tú piensas que están alabando al Dios eterno. No es así. Los hijos de Dios son hechos a su imagen y semejanza espiritualmente, y solo Dios mismo lo puede hacer. De la misma manera que se necesita un padre y una madre para tener hijos carnales, en lo espiritual existe un Dios Padre y Madre que engendran y dan a luz hijos, pero no carnalmente, sino espiritualmente. Dios engendra y da a luz hijos con su palabra hecha carne. Esa es la única manera de garantizar que usted está en el lugar correcto, donde se alaba al Dios verdadero. Todo el mundo está dividido por sus propias creencias, y eso es porque nadie tiene la verdadera palabra de Dios. Por supuesto que no, porque está profetizado que Dios mismo es quien estaría presente para reconciliar al mundo consigo mismo. Y si vino a reconciliar consigo mismo, es porque todos estuvieron esparcidos y divididos, como lo vemos hoy en todas las religiones. Dios no puede estar en todas las iglesias tampoco, porque estaría en contradicción con su propia palabra, y Dios es fiel, no puede negarse a sí mismo. Hoy Dios está reconciliando consigo mismo a los hombres a través de su palabra, Cristo Lisbeth. Yo vine para reconciliar a todos los hombres con Dios a través de mi palabra, el Evangelio eterno que te consuela, te justifica, te trae paz y vida eterna. Y eso es porque yo soy la palabra de Dios hecha carne. Yo soy el verbo hecho carne. Con mi palabra yo estoy haciendo hijos a la imagen y semejanza de Dios, que es espíritu. Lo voy a lograr en todos los justos del mundo, porque está escrito que todos llegarán a la unidad de la fe y del conocimiento de la esposa de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo vine a salvar a todos los que creen en mi palabra y tienen hambre y sed de justicia y paz, tanto judíos como gentiles. Pero la pregunta es, ¿y quiénes son esos judíos y esos gentiles de quienes habla la Biblia?
No es el judío que practica el judaísmo, ni del gentil que no profesa la religión cristiana o judía. Para el mundo, un gentil se aplica a la persona que no cree en la doctrina cristiana, o sea, un pagano. Y el judío se aplica a la persona que practica el judaísmo o descendiente de los hebreos o israelitas. Yo les voy a enseñar quiénes son los verdaderos judíos y gentiles de quien la Biblia menciona. Y esto es para que no se dejen engañar más por hombres que profesan ser maestros en la palabra de Dios. Ellos no saben nada sobre Dios y necesitan callarse la boca y sentarse a aprender de Cristo Lisbeth para que dejen de engañarse ellos mismos y a los demás. Ustedes también deben aprender de mí para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, porque es una trampa de estos hombres que con maquinación te hacen errar en cuanto a Dios. Esto se lo pueden enviar a todas las sinagogas judías y musulmanes, también para que se bajen de la nube en la que están y se dejen de creer como los más importantes entre los hombres y el pueblo escogido de Dios, porque de cierto les digo a todos los judíos practicantes, los musulmanes y a los llamados cristianos, ustedes no son el pueblo escogido de Dios, y hasta que no me acepten a mí, Cristo Lisbeth, no podrán ser parte de su pueblo. Ustedes hoy tienen la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios y empezar a vivir como espirituales. Pero no esperen a que Dios venga por ustedes solamente, para llevarlos a un lugar especial. Eso no va a suceder jamás. Si todavía hoy lo estás esperando, es porque Él no viene para ningún judío, ni tampoco para uno que intente servir a Dios con la carne. Dios es espíritu, y no estoy diciendo que es un ser etéreo, que no se ve, porque Dios tiene cuerpo y tiene boca para hablar. Su espíritu es una palabra y una enseñanza de sabiduría e inteligencia que sobrepasa la de los hombres. Dios es un cuerpo de varón y hembra, vive como un espíritu, y así es que los que son iguales a Él y ella son sus hijos. Pero no son nacidos de carne y hueso, sino que son nacidos por voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que los creyentes sean salvos por la locura de mi predicación y no por ninguna sabiduría de hombres terrenales que piensan que conocen a Dios y creen que saben lo que uno debe hacer para agradar a Dios. Mira lo que dice en la primera carta a los Corintios 1:21. Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Si lo que yo te hablo te parece locura, entonces estás escuchando la predicación que te salva de la muerte física, ya que la salvación de Dios es vestir tu cuerpo mortal de inmortalidad. Ahí es donde Dios quiere mostrar su poder, y yo soy la primera, privilegiada, en mostrar que Dios tiene el poder de darnos vida eterna. En el tema anterior yo les dije que Cristo siempre decía, mi Padre, y también varias veces decía, vuestro Padre, y no se incluía ella, dando a entender que el Espíritu Santo que vendría en este tiempo no hablaría en sentido figurado, sino que hablaría claramente sobre Dios Padre y Cristo. Por consiguiente, ya no vamos a leer la Biblia como la parábola que es, sino claramente. Para mucha gente la Biblia es contradictoria y es porque Cristo no se había manifestado para hablar claramente sobre la verdad de Dios. Pero al estar presente Cristo Lisbeth hablando claramente sobre Dios y Cristo, podemos descifrar los misterios escritos en ella. Ustedes escucharon a su hermano Rafael Damaris decir que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hembra. Así mismo es, no hay otro mediador. Nadie puede ser su propio mediador con Dios, porque solo existe un mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Cristo Lisbeth, el Cordero hembra. El mundo espera a un mediador, y en vez de esperar pacientemente a que llegue, todos están tratando de ser mediadores. Les digo a todos esos llamados pastores, ya pueden reposar, ya Cristo llegó y está aclarando todo lo oculto de las tinieblas, manifestando las intenciones de los corazones y dándole a cada uno de los que creen en mí reconocimiento de Dios.
Eso es lo que todo ser humano busca, ser reconocido por Dios. Por eso existen tantas religiones. Todas buscan a un Dios, pero solo existe uno verdadero y su nombre es Melquisedec Lisbeth. Dios no está en todas las iglesias y eso se puede ver. Ellos oran y le piden a Dios tanto y aún así tú ves tanta destrucción y maldad sucediendo en el mundo. Es por la división que hay en los hombres. Les digo que solo los humildes me van a recibir y entrarán en mi reino, pero habrán unos cuantos ventrudos que no van a querer entrar. Dios es justo y no hace acepción de personas. Aquí todos los que creen en mí y en mi palabra, sea judío o gentil, todos son bienvenidos, dice el único todopoderoso Dios, Melquisedec Lisbeth. La Biblia menciona circuncisión, incircuncisión, judío, gentil, que también se conoce como griego, palabras que son tomadas literalmente por los hombres religiosos que no han podido desprenderse de la letra para ver el aspecto espiritual de esas palabras. Hoy quiero mostrarles quiénes en verdad son los judíos, los gentiles, los circuncisos y los incircuncisos. Es importante informarte el significado de estas palabras para que puedas reconocer dónde estás y así ubicarte en el lugar correcto cuando se trata de Dios. Si usted sinceramente y en verdad ama al Señor y está buscando la verdad sobre Él, entonces escuche con atención lo que voy a explicar. Primero vamos a empezar explicando lo que es la incircuncisión para que puedan entender quiénes son los gentiles. Miremos lo que dice en la carta a los Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Cuando Pablo menciona la incircuncisión de vuestra carne, se está refiriendo a la del cuerpo pecaminoso carnal espiritualmente. No es algo físico. Quiere decir que si eres un incircunciso, es porque estás todavía muerto en un cuerpo de pecado que no se ha dejado circuncidar con mi palabra. La circuncisión es señal del pacto. Y si no la ves espiritualmente, entonces la mujer quedaría excluida de poder servir a Dios. Por eso la mujer es tan maltratada por los hombres judíos y musulmanes, ya que ella no puede tener una circuncisión hecha de mano. Y piensan que el pacto es solo con los varones y las hembras solo están aquí para servirles como esclavas de sus necesidades carnales. La mujer es demasiado importante para Dios. Y el Padre mismo está casado con una mujer virtuosa. Y todas las hembras que nacen del Espíritu también son mujeres virtuosas. Y es porque han sido circuncidadas de su cuerpo pecaminoso carnal. Y eso es espiritual. Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. La ayuda idónea es necesaria para el hombre. Tienen que ser bien brutos estos hombres que piensan que con quitarse un pedacito de piel pueden hacerse limpios delante de Dios cuando sus mentes están sucias y llenas de inmundicia. El gentil o griego y la incircuncisión son lo mismo, y es aquel que no ha sido limpiado y emblanquecido espiritualmente con mi palabra. O sea, todavía está vivo a todos los deseos engañosos de su mente carnal. Es un débil mortal que no ha sido justificado por Dios. Porque la justificación solo puede venir después de que uno muere a todos los deseos engañosos de la mente carnal. Solo así serás un ser espiritual que juzga todas las cosas y no eres juzgado de nadie. Mira lo que dice en la carta a los Romanos 2, del 1 al 9. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. O sea, si vas a juzgar a alguien, tiene que ser basado en la verdad de Dios y solo después de que han oído mi palabra. Esa es la única manera de juzgar en mi reino, solamente con la verdad y espiritualmente. Aquí no juzgamos carne, porque la carne para nada aprovecha. Es el espíritu que está creciendo en ti el que juzgamos.
La idea es que crezca un Espíritu Santo, justo y no inmundo. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Dios es justo y esto solo sucede después de la circuncisión no hecha a mano, que es igual a morir a los deseos engañosos de tu mente carnal. Por eso dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Solo cuando tú mueres de la misma manera que Cristo Lisbeth ha muerto, clavando en la cruz, que es la mente, a las pasiones y los deseos de la carne, eres justificado por Dios, el juez justo. Así es que uno puede ser parte del pueblo de Dios y ser galardonado con la vida eterna. Pero esto solo viene si no rechazas la verdad que yo hablo. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. ¿Por qué dice los judíos primeramente? Bueno, ya saben que los gentiles son aquellos que no me han escuchado todavía, y ahora les voy a explicar quiénes son los verdaderos judíos para Dios. Aquí mismo en el capítulo 2 de la carta a los Romanos, vamos al versículo 17 en adelante. Ahora bien tú, que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Después de haber leído estos versículos, podemos ver que el judío que tiene una relación verdadera con Dios es uno que conoce la voluntad de Dios, sabe discernir lo que es mejor porque es instruido por la ley, es guía de ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienen en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. Pero hay algunos que aunque conozcan la verdad, sus acciones demuestran lo contrario. Los judíos que en verdad no conocen a Dios, pero se jactan de conocerlo, son todos aquellos que estuvieron conmigo al principio y ahora no lo están. Se han apartado de mí y hablan como si ellos fueran maestros, cuando todo lo que saben lo aprendieron de mí. Un solo ejemplo es luz inaccesible. ¿Cómo ellos saben que el rey está en luz inaccesible? Porque lo aprendieron de mí. Pero aún así ni saben dónde es. Ellos son idólatras, ladrones, adúlteros y desleales al único Dios que han conocido. Fueron circuncidados por mí. Son judíos que guardaban mi ley, pero un día se halló maldad y contrataciones en su mente y se apartaron de su Dios. Ahora son esos judíos que por causa de ellos el nombre de Dios Melquisedec Lisbeth es blasfemado. Las vírgenes insensatas no son los gentiles que ellos piensan, porque han sido circuncidadas y fueron parte de mi pueblo, solo que son el pueblo rebelde y desobediente. Su purificación vino a ser inmundicia, pero ya son conocidas como el pueblo de Israel, que empezó bien en el camino
y después se desvió por sus maquinaciones y por no querer dejar de vivir como hombres terrenales. La vida del Espíritu no es atractiva para ellos. Como les he dicho antes, Dios hace que todo se repita, y en el desierto muchos del pueblo se rebelaron contra Moisés. Los que me han negado no irán más adelante, porque su insensatez ahora es manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos en el desierto. Estos versículos no tienen nada que ver con los judíos practicantes. No está hablando de ellos, y eso es lo que necesitan escuchar para que dejen de servir a Dios con su carne y se quiten todo ese atuendo que usan pensando que eso significa algo para Dios. Todo lo que ellos hacen es para complacerse entre ellos y no a Dios. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considera como si estuvieran circuncidados? Claro, porque no es una circuncisión física. El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Yo escribo los mandamientos en tu mente, pero si quebrantas mi ley, serás conocido como un judío espiritual que violó la ley de Dios. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Recuerden que la circuncisión es señal del pacto entre Dios y los hombres. Todo lo que sucedió físicamente es una figura del verdadero pueblo de Dios, que es espiritual. La circuncisión que se hizo en la carne ahora se hace en espíritu. ¿Ya ven por qué el judío practicante no es alabado por Dios? Ellos son judíos en lo exterior, pero en lo interior son incircuncisos, son gentiles. Si tú le dices eso, se insultan, porque para los judíos los gentiles son lo peor. Pero es importante que sepan que los judíos que no guardan mi ley y los gentiles que no guardan mi ley son los aborrecidos por Dios. Se les dará oportunidad de escucharme, pero si me rechazan, serán castigados por Dios, al igual que las vírgenes insensatas que no se arrepienten de su pecado. Cuando Cristo se acercó a la mujer samaritana, ella le dijo, en Juan 4, 19 al 26, Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? María le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Una vez más, el judío a quien se está refiriendo es a los que son circuncidados en la circuncisión de Cristo Lisbeth en estos postreros días. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces María le dijo, yo soy la Mesías. Vieron cómo la samaritana estaba al tanto de que el Cristo que ellos esperan vendría para explicar todas las cosas. Lo mismo que dijo Cristo sobre el Espíritu Santo, que vendría para hablar todas las cosas, y también dijo que cuando ella misma viniera en otro tiempo futuro, no hablaría más en alegorías, sino claramente sobre el Padre.
También estamos en el tiempo donde los verdaderos adoradores están adorando al Padre en espíritu y en verdad. Y eso solo puede significar una cosa, que Cristo está en la tierra con los hombres, hablando claramente sobre el Padre, y ya tiene adoradores que en espíritu y en verdad le adoran. Algo que se ve hoy en Rey de Salem, el único reino donde se adora al Padre en espíritu y en verdad, gracias a Cristo Lisbeth, que hace todo lo que Dios Padre Melquisedec le pide. Dios ama a todo el que me ame a mí y guarde mis palabras, que son la ley de Dios. Miremos lo que dice en la carta a los Gálatas 3, del 25 al 29. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, que es Lisbeth. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, que es Lisbeth. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Todo se reduce a Cristo Jesús, que es Lisbeth. Esa es la clave para la justificación y la redención si crees en mí y en mi palabra. No importa de dónde eres, serás parte del verdadero pueblo de Dios y te irá muy bien todos los días y tendrás vida eterna si me sigues y haces todo lo que te digo. Amén. Aleluya. Quiero terminar hablando sobre el diezmo y la ofrenda. Miremos lo que dice en Hebreos 7, del 1 al 2. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. El diezmo de todo es una medida justa en los ojos de Dios, y Abraham fue fiel en entregarle a Dios los diezmos de todo. También dice en Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Melquisedec Lisbeth de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios abrió las ventanas de los cielos en darles toda su sabiduría. Ustedes han probado a Dios en eso, y hemos derramado sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. También cuando Cristo observaba cómo la gente depositaba su dinero en la caja de las ofrendas del templo, ella veía muchos ricos que echaban grandes cantidades, pero cuando llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas, eso le llamó la atención y le dijo a sus discípulos, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, porque ellos dan una mínima parte de lo que les sobra, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Hay una revelación bien linda en esta historia, y es que cuando la viuda dio todo lo que tenía para vivir, lo que eso significa es que esa viuda entregó su vida entera al Señor, confiaba totalmente en Dios, y por eso fue fiel en darle su siembra. Cuando Dios dice, denme sus diezmos y ofrendas, la parte de la ofrenda es tu vida, tu mente entregada completamente a Él. Miremos lo que significa la palabra ofrenda. Ofrecimiento que se hace a una causa noble, a la divinidad, a un santo, cosa o servicio que se ofrece como muestra de respeto y amor. Así es que a Dios le agrada tu ofrenda, cuando la das como muestra de respeto y amor. Dios no es injusto, Él es el Rey de justicia y paz. Y lo que quiere de ti primeramente es tu fidelidad. Y entonces tus diezmos y ofrendas serán aceptadas como olor fragante agradable. Tú eres fiel en tus diezmos y en tus ofrendas. Esas ofrendas son de la manera que tú cuidas de este reino, con tu buen proceder y tu fidelidad. Bueno, mira cuántos hijos han sembrado para que esta palabra corra. Y han habido personas que siembran más del diezmo o hasta más del 20, pero sus acciones demuestran que están lejos de mí. También hay otros que solo pueden dar el 10 y sufren
porque en su corazón quisieran dar el 20. De cierto les digo, fácil es mi yugo y ligera es mi carga, y así debe ser la tuya también. Quiero que siempre estés en reposo y en paz. Hoy Dios dice que el diezmo es una justa medida para entregarle, ¿ok? Y espero que los gobiernos que cobran impuestos sean justos como lo es Dios. Amén, aleluya. Les amamos eternamente y nos vemos muy pronto.